Si se acepta que ha de existir una ciencia del derecho, no es posible poner seriamente en cuestión el postulado metódico de la pureza. Tan solo podrá ponerse en duda hasta qué grado sea realizable. Hans Kelsen, 1934. Con estas palabras de Kelsen, comencemos con el análisis del primer capítulo de la teoría pura del derecho, Derecho y Naturaleza, en el cual daremos las primeras pinceladas de qué es el derecho como objeto de estudio y cómo diferenciarlo de la naturaleza. En primer lugar, el derecho es un fenómeno social y no natural, pese a que sí requiere de la ocurrencia de hechos en el espacio y en el tiempo. Al hablar de un fenómeno natural correspondiente a la naturaleza, nos estamos refiriendo únicamente a hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo. Son estos hechos los que estudian las ciencias naturales. En cambio, los fenómenos sociales están compuestos por hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo y un significado que existe en el mundo de las ideas y que no deriva de forma natural del hecho en concreto. Estos fenómenos sociales son estudiados por las ciencias sociales. A modo de ejemplo, piensen en los sentimientos. Es verdad que requieren de hechos que ocurran en el espacio y en el tiempo, como es la segregación de ciertos componentes dentro de nuestro cuerpo. Pero los sentimientos tales como alegría, tristeza o ansiedad no son equivalentes al hecho natural que ocurrió, sino que son el significado que le otorgamos a dicho hecho. El derecho como un fenómeno social está compuesto por hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo y el significado que le damos a los mismos. Este esquema, para efectos de este video y en el contexto del derecho, lo vamos a llamar supuesto. Eso sí, a partir de aquí el derecho se apartará drásticamente de otras ciencias sociales. Y es más, Kelsen pondrá en el mismo grupo a las ciencias naturales como la química y la física, así como la mayor parte de ciencias sociales como la psicología o la economía. Esto en vista del principio rector de su estudio. Pero eso ya lo veremos más adelante. Solo como paréntesis, estoy en desacuerdo con la denominación de ciencia jurídica. Yo no creo que el derecho como disciplina sea una ciencia. Sin embargo, para efectos de este video vamos a seguir utilizando dicha denominación. Y dejaremos para un video próximo las explicaciones de por qué yo no considero que el derecho es una ciencia. Si quieres saber cuándo sale ese video, no olvides suscribirte al canal. Aparte de ser un fenómeno social, el derecho es un sistema de normas, entendida la palabra normas como contenedores de sentido. Las normas contienen los hechos que deben ocurrir en el espacio y en el tiempo y el significado que les otorgamos a los mismos. Como veremos, las normas tienen una estructura particular diferente a otros fenómenos sociales, lo que conlleva que al menos tengan dos supuestos, es decir, al menos dos hechos con sus respectivos significados. El hecho contenido en la norma es un fenómeno externo, percibible en el espacio y en el tiempo, es decir, en el mundo natural. En cambio, el significado no. Este es el producto de un proceso intelectivo. Decimos que el derecho es un sistema de normas porque está compuesto por estos contenedores de sentido. En este punto, Kelsen hace dos grupos. Por una parte estarían las ciencias causales, que obedecen al principio de causalidad, y por otra parte estarían las ciencias normativas, que obedecen al principio de imputación. Vamos a comenzar a explicar el primero de estos principios. La causalidad es un principio lógico de conocimiento que expresa la relación entre un hecho anterior y un hecho posterior, una causa y un efecto. Las ciencias causales formulan este principio de la siguiente manera: si A, entonces B. Como ejemplo podemos proponer el cambio del estado de la materia por el aumento o disminución de la temperatura. Si el agua se calienta por encima de los 100 grados centígrados, esta es gaseosa. Si se disminuye la temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, esta es sólida. Como se puede observar, hay una causa anterior, el aumento o disminución de la temperatura, y un efecto posterior, el cambio del estado de la materia. Toda ciencia causal utiliza esta fórmula, y sus objetos obedecen al principio de causalidad. 1 más 1 es 2. La oferta es directamente proporcional al precio. Si el agua se calienta, este es gaseoso. El comportamiento de una persona es alterado por un estímulo externo. Causas y efectos. Las ciencias causales, sean naturales o sociales, al estudiar su objeto lo que están haciendo es describir la realidad, sea natural o social. Están describiendo lo que es. El derecho no funciona bajo este esquema, porque el derecho no describe la realidad, sino que la prescribe. ¿Pero qué significa esto? Si alguna vez has ido donde un médico, muy probablemente este te dio por una parte un diagnóstico, que es una constatación del hecho de que estás enfermo, y por otra también te debió haber dado una receta o prescripción médica.
Este documento no describe la realidad, no está afirmando que tú te has tomado la medicina, sino que te da una orden. Usted se debe tomar la medicina con el fin de mejorar. Las normas en base tendrán una lógica parecida. No describen la realidad, natural o social, sino que dan una orden con el fin de regular la conducta de un individuo. En tal sentido podemos afirmar que el derecho es un sistema de normas que regula la conducta humana, que la prescribe. Pero eso sí, no toda orden es jurídica, porque las normas tienen una estructura muy particular que requiere de al menos dos supuestos. El derecho obedece a un principio que Kelsen denomina como principio de imputación y que las ciencias jurídicas formulan de la siguiente manera. Si A, entonces debe ser B. Las normas que regulan la conducta humana siguen una estructura particular con al menos dos supuestos, es decir, hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo y que tienen un significado. Estos son, en primer lugar, una condición y en segundo lugar, una consecuencia. Para ilustrarlo pensemos en un hurto. La norma expresa lo siguiente. Al que hurta se le aplica una condena de 5 años. En primer lugar podemos observar una condición que ocurre en el espacio y en el tiempo. Esto es el hurto, un hecho perfectamente constatable. En segundo lugar, y como producto de haber constatado el hecho, tenemos una consecuencia, que no es que está ocurriendo o ya ha ocurrido, sino que deberá ocurrir en el futuro. Esto es, estar 5 años en la cárcel. Como se puede observar, también es un hecho, pero no es que ha ocurrido, sino que deberá ocurrir. Nótese algo muy importante, que la consecuencia no sigue de forma natural a la condición. Que una persona robe no conlleva de forma necesaria que termine en la cárcel. No es una consecuencia natural, sino que es una consecuencia artificial. Y esto es importante por una razón, porque la consecuencia no va a ocurrir de forma natural. Y como el derecho es un fenómeno social, esta consecuencia debe ser atribuida a alguien. La unión entre la condición y la consecuencia es la atribución de la responsabilidad de esta última, lo que en derecho denominamos imputación. En ese sentido, si ocurre A, la condición, entonces debe ocurrir B, la consecuencia, pero esta no ocurre sin más, sino que alguien debe ser responsable de dicha consecuencia. Una autoridad debe atribuir la responsabilidad de la consecuencia a otra persona. Y esto no es producto de la naturaleza, sino que es el resultado de un proceso intelectivo, el cual comienza con la constatación de la condición o condiciones, que eran hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo, y tiene su punto final en la atribución de la responsabilidad. Es la imputación verdaderamente la conexión entre la condición y la consecuencia, entre la autoridad que decide y el imputado. Y en vista de que es la imputación lo que conecta todos los elementos del esquema de las normas, llamamos a este principio el principio de imputación, cuyas consecuencias ocurren porque alguien lo decide, a diferencia de la naturaleza cuyos eventos ocurren por necesidad. Por medio de este sistema de normas que siguen este esquema de condición atada a una consecuencia gracias a la imputación, el derecho regula la conducta humana. A su vez, las ciencias jurídicas estudiarán este sistema de normas y para poder entenderlas, las transformarán en una fórmula que ya hemos visto. Si A, entonces debe ser B. No importando cómo esté planteada la norma, siempre se puede transformar a esta fórmula, lo que Kelsen denominaría como una regla de derecho. Como se puede observar, el principio de causalidad propio de la naturaleza y el principio de imputación correspondiente al derecho son verdaderamente diferentes, aun cuando sus formulaciones pudieran parecerse. Ahora bien, ¿sería posible aplicar el principio de imputación a la naturaleza y viceversa? Hagamos el ejercicio mental. Suena un tanto absurdo mencionar que 1 más 1 debería ser 2, que la oferta debería ser directamente proporcional al precio, que el agua debería evaporarse por encima de los 100 grados centígrados o que las personas deberían comportarse conforme a estímulos externos. Este deberían es verdaderamente la expresión de nuestra incredulidad, al ver que la realidad no es como uno la espera. Pensemos ahora en una norma que esté redactada de la siguiente manera. El que hurta está en la cárcel. Una regla en este sentido sería completamente inútil. No regula nada, sino que está constatando un hecho que ya lo puede hacer cualquier otra ciencia causal. Podemos observar que la naturaleza obedece al ser, a lo que es, y las ciencias causales estudiarán este objeto, describiendo la realidad por medio de esta fórmula. Por otra parte, el derecho corresponde al deber ser, y las ciencias jurídicas estudiarán este objeto. Estas normas que no describen la realidad, sino que regulan la conducta humana. En este punto te puedes preguntar, y con toda la razón del mundo,
¿Dónde están estas normas? ¿Cómo sé que existen? ¿Acaso toda orden que sigue el esquema de condición y consecuencia es una norma jurídica? Para que una orden con este esquema sea una norma jurídica, esta debe ser válida. Kelsen define la validez como la forma particular de la existencia de las normas. En pocas palabras, una norma jurídica debe ser existente. Si bien las normas necesitan de hechos que ocurran en el espacio y en el tiempo, su existencia no corresponderá al mundo material, sino al mundo inmaterial. A modo de analogía, pensemos en los números. El 1 no existe en el mundo material, sino que existe como una idea que utilizamos cada vez que lo aplicamos a una operación matemática. Las normas jurídicas son válidas, es decir, que existen de forma particular en el mundo inmaterial. Ahora bien, ¿cómo comienza la existencia de una norma? Una norma existe porque ha sido creada. Pero ¿cómo se crean las normas? Para entender esto vamos a retomar el esquema de condición y consecuencia que ya vimos en este video. Una norma es creada por medio de otra norma que sea anterior, que le preceda. La norma anterior prescribirá las condiciones que se deben constatar, es decir, hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo y que tienen un significado, y que, por dicha constatación, se genera una consecuencia artificial, que es la creación de la nueva norma, la cual es atribuida o imputada a alguien. Pensemos en un contrato de compraventa. La ley determinará como requisitos la existencia de un objeto, una causa, la descripción del precio, de la cosa y el consentimiento manifestado por medio de una firma. Constatadas las condiciones, se genera una consecuencia, la creación de una nueva norma distinta a un simple papel, esto es, un contrato, el cual es imputado a las partes contractuales. Pensemos en una sentencia condenatoria. La ley determinará las condiciones para la misma, la competencia del juez, el cometimiento del delito, todos hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo. Constatadas las condiciones, se genera una consecuencia. Esto es la creación de una nueva norma, la sentencia que es imputada al victimario. Por último, pensemos en la promulgación de una ley. La Constitución determinará las condiciones para la misma. El número de debates, el número de votos mínimos, su publicación en el registro oficial. Constatadas las condiciones, se genera la consecuencia, que es la creación de una nueva norma, es decir, la ley, que se imputa a alguien, que podría ser a la generalidad de la población o a un grupo en particular. Las normas existen o son válidas porque fueron creadas por medio de una norma anterior que también era válida, que también existía. A su vez, la creación de una norma es la consecuencia de la configuración de las condiciones que una norma anterior válida prescribía. Por eso podemos afirmar que el derecho como objeto es un sistema de normas existentes, válidas, es decir, que fueron creadas gracias a una norma anterior que también era válida y existente, las cuales regulan la conducta humana. Ahora bien, este esquema tiene un problema. Decimos que las normas son la consecuencia de las condiciones que establece una norma anterior, y dicha norma anterior debió haber sido válida, es decir, que debió haber sido creada bajo el mismo esquema de condición y consecuencia prescrito en una norma anterior. Si retrocedemos en el tiempo, llegaremos a un punto donde no podamos encontrar una norma anterior que haya sido puesta, que haya sido creada. Algo muy parecido a lo que en la naturaleza se conoce como la causa incausada. Una adenda encuentra su validez en el contrato en la ley en la Constitución, y la Constitución, ¿en qué encuentra su validez? ¿Sobre la base de qué fue creada? No es admisible la respuesta de sobre una Constitución anterior, porque eso solo es aplazar el problema. Y si no encuentro el fundamento de validez de la Constitución, significa que ésta no existe, y por ende todo el resto del ordenamiento jurídico, que al final de cuentas basan su validez en la Constitución, tampoco existiría. Viendo este problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Para lograrlo, Kelsen aplica la estrategia de no tengo certezas pero tampoco dudas. Establece en este punto un axioma, una proposición que no requiere de demostración. Una idea que vamos a dar por sentada, vamos a asumir que es verdad para poder sustentar el resto de nuestra explicación. A modo de analogía, pensemos en los axiomas de las matemáticas. Para poder hacer una suma yo no tengo que demostrar por qué el 1 tiene ese valor o por qué la adición tiene ese efecto, sino que son ideas que yo doy por sentado para poder hacer la operación matemática. Algo muy parecido vamos a aplicar en este momento. Como la existencia de las normas dependen de otra norma anterior,
Al inicio de nuestra cadena de validez deberemos tener una norma que no ha sido puesta, que no ha sido creada, sino que ha sido supuesta, y aún así que es plenamente existente. En esta primera y única norma supuesta debió haber estado prescrito al menos dos cosas. En primer lugar, las condiciones para la creación de la primera norma creada o la primera norma puesta, y la orden de obediencia a dicha primera norma puesta. Con este axioma podemos completar nuestra línea de validez. Las adendas encuentran su validez en el contrato en la ley en la Constitución, y la Constitución, asumiendo que es la primera, encuentra su validez en esta primera norma que ha sido supuesta. El fundamento de validez de todo sistema normativo es efectivamente la existencia de una primera norma supuesta, sobre la cual se crea el resto de normas puestas. En tal sentido, todo sistema jurídico puede tener únicamente una norma supuesta. Solo como paréntesis, en mi opinión yo creo que este axioma de la norma supuesta es más un voto de fe a favor de la primera norma puesta, de la primera Constitución. Porque claro, una vez creada la primera norma, ya puedo establecer fácilmente la línea concatenada de validez, porque tanto las condiciones de las normas anteriores como las consecuencias, es decir, la creación de las nuevas normas, requieren de hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo y que son perfectamente constatables. En resumen, el derecho está compuesto por normas válidas, es decir, que existen gracias a una norma anterior, ya sea una norma puesta, como es el caso de la mayor parte del ordenamiento jurídico, o de una norma supuesta, como es el caso de la primera Constitución. A su vez, las ciencias jurídicas estudiarán este sistema de normas válidas. Antes de acabar, sí me gustaría hacer una diferenciación entre derecho como objeto y las ciencias jurídicas como disciplina, que también se le suele llamar derecho. El derecho como objeto es un sistema de normas prescriptivo, que funciona bajo el principio de imputación. Las ciencias jurídicas, en cambio, es una disciplina que estudiará este sistema normativo por medio de una formulación, una regla de derecho que pueden ver en pantalla. De la misma manera que no es lo mismo un fenómeno electromagnético que las disciplinas y las fórmulas que lo explican, asimismo, el derecho como objeto no es equivalente a las ciencias jurídicas. El derecho como objeto es un sistema de normas prescriptivas, no describen una conducta sino que la regulan. En cambio, las ciencias jurídicas son descriptivas. Se limitan a describir su objeto, esto es, afirmar que el derecho es un sistema de normas prescriptivo. Esto únicamente tiene sentido si hacemos la diferenciación entre objeto y disciplina. La naturaleza obedece al ser, porque hay causas anteriores que generan un efecto posterior que no puede ser evitado una vez generada la causa. En cambio, el derecho obedece al deber ser, determina condiciones para luego imputar consecuencias, las cuales podrían o no pasar, pero deberían hacerlo. Las disciplinas, en cambio, a pesar de que son todas descriptivas, todas describen su objeto, pueden ser diferenciadas en dos grupos por la manera en la que estudian su objeto. Por una parte tenemos las ciencias causales, que estudian su objeto por medio de la fórmula de la causalidad, si A, entonces B, y por otra parte tenemos las ciencias normativas, que describen su objeto por medio de la formulación de la imputación. Si A, entonces debe ser B. Se puede observar por ende que sí hay una diferencia entre naturaleza y derecho, entre ciencias causales y ciencias normativas. Esta fórmula, que Kelsen denomina regla de derecho, no es igual a la norma jurídica, sino que es la manera en la que lo interpretamos y lo entendemos, indistintamente de cómo esté estructurado la norma. En resumen, el derecho es un fenómeno social que consiste en un sistema de normas existentes, es decir, contenedores de significado que tendrán al menos dos supuestos, una condición y una consecuencia, que son hechos que ocurren en el espacio y en el tiempo y que tienen un significado. Las condiciones ocurren y se constatan, las consecuencias deberán ocurrir. La consecuencia no sigue de forma natural a la condición, sino que es artificial y debe ser atribuida a alguien. Por eso decimos que el derecho funciona bajo el principio de imputación. Todo esto con el fin de regular la conducta humana, no únicamente describirla. Por eso decimos que este es un sistema prescriptivo. Por su parte, las ciencias jurídicas describirán su objeto, estudiarán este sistema de normas existentes y además estudiarán su validez, es decir, su forma particular de existir. Las normas existen gracias a que fueron creadas por medio de otra norma anterior, que también existía,
ya sean normas puestas, como es el caso de la mayor parte del ordenamiento jurídico, o una norma supuesta, como es el caso de la primera Constitución. Con todo lo expuesto hemos dado las primeras pinceladas de lo que es el derecho, concepto que ya lo seguiremos construyendo en próximos videos. Ahora la pregunta sería, ¿qué valor tiene conocer qué es exactamente el derecho? Para contestar esto me permito citar al propio Kelsen. La tarea consistía en profundizar en las tendencias del pensamiento jurídico que solo tenían como norte el conocimiento del derecho, y no de qué manera debía ser configurado materialmente. Se trataba asimismo de aproximar lo más posible sus resultados al ideal que preside toda ciencia, la objetividad y la exactitud. De la misma manera que ocurrió con las ciencias naturales, el derecho puede mejorar su técnica, puede avanzar con la determinación estricta del objeto que estudia. De esa manera, aun si estudiamos un fenómeno por medio de muchas ciencias, podamos establecer cuál es la técnica correcta para el estudio del objeto del conocimiento de cada una de ellas, incluyendo al derecho. Por medio del postulado de la pureza, el jurista podrá alcanzar, en la medida de lo posible, la mayor objetividad y exactitud en su estudio. En este video hemos diferenciado derecho y naturaleza, ciencias normativas de ciencias causales. Aunque aquí hay un detalle, el derecho no es la única ciencia normativa que existe. Hay otras disciplinas cuyo objeto obedece al principio de imputación, como es el caso de la moral. Acompáñame al siguiente video de esta serie, al capítulo 2 de este libro, Derecho y Moral, en el cual Hans Kelsen hará una diferenciación entre el derecho y la moral. Muchas gracias por todo el tiempo que has utilizado viendo este video, y antes de irme, te dejo con una cita del prólogo de Kelsen de 1934 que ilustra en gran manera lo que vamos a ver en el siguiente video. La discusión no gira en verdad, como pudiera parecer, en torno a la posición que la jurisprudencia ocupa en el seno de las ciencias, ni en torno a las consecuencias que de ello pudiera seguirse. Su centro está en el problema de la relación de la ciencia jurídica con la política, en la neta separación entre ambas, en la renuncia a la costumbre tan enraizada de defender en nombre de la ciencia del derecho, invocando por tanto una instancia objetiva, aspiraciones de naturaleza política que, por tanto, solo pueden tener un carácter marcadamente subjetivo incluso cuando representan con la mayor franqueza el ideal de una religión, de una nación o de una clase social.